ayer por la noche, ¿no? Que de todas formas no es el más importante de todos los mensajes que lanzó ayer. No dijo nada nuevo realmente, seguiría 2 o 3 semanas más con los bombardeos hacia Irán. De hecho, puede que incluso se alargue un poco más, teniendo en cuenta que ya hay informes de inteligencia que apuntan a que podría incluso estar barajando una opción terrestre para extraer unos 450 kilos de uranio enriquecido que tendría Irán como tal, ¿no? Pero aparte de este discurso, que sí que fue pues, muy típico, ¿no?, de Donald Trump, ayer lanzó a lo largo del día una serie de mensajes, sobre todo a sus aliados europeos, ¿no? Ya se está barajando también, no sabemos con cuánta seriedad, ¿no?, el retirar a Estados Unidos de la propia OTAN y, lógicamente, pues no está contento en este caso con varios aliados, como puede ser Francia, Reino Unido y otros países que creía que pues le cubrirían las espaldas en todo este proceso, ¿no? Y claro, ahora, viendo que acabar con el régimen de los ayatolás es especialmente difícil. De hecho, hace semana y media, 2 semanas, la agencia Reuters ya indicó que había informes de inteligencia cruzada entre Israel y Estados Unidos de que muy seguramente no se pudiera derrocar al propio régimen. Y viendo que Irán pues, no parece estar demasiado predispuesto a entablar unas conversaciones de paz tanto con Estados Unidos como con Israel, pues parece que igual lo que está intentando es allanar el terreno para cargarle un poco el muerto a los socios tanto europeos como asiáticos, ¿no? Para ver cómo pueden abrir, en este caso, el estrecho. Irán ya ha dicho, por ejemplo, también bueno, lo dijo después también del anuncio de Donald Trump o del discurso de Donald Trump ayer, que estaba más que dispuesto a negociar con todos los países que quisieran transitar por el estrecho de Hormuz, ¿no? Tanto de Europa como de Asia como de cualquier parte del mundo. Y desde Europa, por ejemplo, Macron, que sabemos que tiene un peso importante en cuanto a la postura de la política exterior de la Unión Europea, pues ya ha dicho que es inviable reabrir el propio estrecho por la fuerza y que tendrá que ser, pues, por medio de negociaciones tanto comerciales como diplomáticas puramente, ¿no? Y claro, aquí, haciendo ya análisis puro, aquí es donde creo que viene el problema, ¿no? Porque si al final el estrecho se reabriera solamente por medio de las negociaciones, incluso negociaciones individuales en este caso de estos países con el régimen de Irán, incluso si continuaran los bombardeos de Estados Unidos, realmente Teherán tendría en este caso la sartén por el mango, porque muy seguramente no volvería a las condiciones anteriores de cómo se transitaba por el estrecho de Hormuz, ¿no? Y esto tiene una implicación directa que sería realmente el aumento de las tasas a través del propio estrecho. Esto, como ya sabemos y se puede predecir, ¿no?, va a hacer que los costes de transporte aumenten y que, lógicamente, esto repercuta en todos los precios de la cadena de suministro y de producción global. Es decir, tendremos otra crisis aún más de subida de precios a nivel global. Y es cierto que hay varios países del Golfo que sí que están intentando sobrepasar el estrecho de Hormuz, ¿no? Sobre todo Arabia Saudí, y que también están barajando otros nuevos proyectos para poder no ser tan dependientes del estrecho como tal, pero ni las cantidades que se están derivando de una costa a la otra de Arabia Saudí son suficientes ahora para poder suministrar suficiente petróleo como se estaba haciendo antes, ni estos proyectos se dan del día a la noche como tal. Entonces, el escenario se ve especialmente negro y especialmente para Donald Trump. Porque la subida de precios no solamente va a afectar a los socios europeos, sino también a los propios socios asiáticos, especialmente Japón y a Islas Filipinas. Las Filipinas, de hecho, ya han dicho que muy seguramente vayan a tener que declarar una emergencia energética. Y esto también va a repercutir en los propios planes de Donald Trump con su estrategia de contención china en toda la región de Asia-Pacífico. Entonces, al final, yo lo que saco de todo esto es que ayer el discurso de Donald Trump pues, fue un discurso muy típico de él, lanzándose flores y muy amenazante, pero la realidad sobre el terreno es que todo parece que podría estar allanando un camino mucho mejor a medio y largo plazo, a lo mejor para tanto Irán en este caso, que podría tener la sartén por el mango con las negociaciones en cuanto al estrecho de Hormuz, como para China en este caso.
Claro, y es que esa es la cuestión al final, porque estabas hablando precisamente de cómo el estrecho de Hormuz es clave, cómo Macron hace apenas unos minutos abogaba por una solución, desde luego, diplomática, que no pase por una confrontación directa, y lo que hemos estado viendo en las últimas horas, que quizás es algo que Trump no ha planeado y que puede ocurrir de forma totalmente accidental, es algo que comentabas precisamente al final. ¿Qué pasa si al final lo que acaba provocando esto es que Europa de alguna forma dé la espalda a Estados Unidos y se acerque a China? Bueno, yo no lo veo una locura en este caso. Estados Unidos, en este caso con Donald Trump, ya está desdeñando, ¿no?, las relaciones transatlánticas tradicionales que ha habido entre Europa y Estados Unidos y, lógicamente, si se retirara de la propia OTAN, sería un duro golpe para las propias relaciones bilaterales. La Unión Europea, tanto, bueno, igual que China en este caso, se centra mucho en las relaciones comerciales y, de hecho, las relaciones comerciales entre China y la Unión Europea son enormes en este caso, son socios comerciales prioritarios. No me extrañaría que también hubiera pues, un cierto viraje, por decirlo de alguna manera, hacia China para poder tener pues, unas relaciones comerciales y también una mejor relación con los socios chinos, como puede ser la propia Irán, eh, para poder desatascar, en este caso, cualquier cuello de botella que pueda haber en las cadenas de suministro. Hablamos de acercamientos, parece que lo que no se acerca, pese a las afirmaciones de Donald Trump, es ese acuerdo de paz en el conflicto. De hecho, es que el temor es que el conflicto aumente, porque por un lado, en el lado de Irán tenemos a los hutíes participando ya en esta guerra, han hablado de 60 ataques a Israel en las últimas 24 horas, pero es que por el lado de Estados Unidos, incluso aunque Estados Unidos está intentando retirarse del conflicto, estamos viendo como los países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, están queriendo no solo que la guerra continúe, sino involucrarse de forma directa en el conflicto. Por tanto, quizá la pregunta a contestar ahora es si estamos más cerca de una ampliación del conflicto que de un acuerdo de paz. Yo creo que sí, yo creo que estamos más cerca de una escalada del conflicto. A ver, Israel no va a ceder de ninguna de las maneras en este punto, porque sigue viendo a Irán como una amenaza existencial para, pues, para la supervivencia de la nación como tal. Es cierto que hay países como Arabia Saudí o Bahrein que han sido atacados por la propia Irán, pero que tampoco están mostrando una señal definitiva de que vayan a intervenir en el propio conflicto como tal, aunque sí que siguen echando mucha leña al fuego para intentar incentivar a Donald Trump para que siga con estos bombardeos sobre Irán, ¿no?, que de hecho persisten como estamos comentando. Ahora, es cierto que los aliados no estatales de Irán, como pueden ser, por ejemplo, Hezbollah, Hezbollah sigue atacando a Israel en este caso, pero también es cierto que está muy debilitado. Estos últimos 2 años ha estado especialmente debilitado tanto por las operaciones de Israel como por el propio gobierno del Líbano, ¿no? Podría haber un resurgir de Hezbollah, especialmente por la campaña de bombardeos de Israel en el sur del Líbano, porque Hezbollah pues, juega muy bien a la radicalización en este caso, y podría haber un resurgir de este grupo, a lo mejor no de las propias capacidades en cuanto a misiles, ¿no?, porque es cierto que los arsenales han sido destruidos y muchos de los túneles donde se estaban guardando pues fueron destruidos por Israel y también por el propio gobierno del Líbano, pero podría haber un resurgir de Hezbollah como tal, que se centrara a lo mejor más en un terrorismo de tipo lobo solitario en este caso. En cuanto a los hutíes, a ver, pueden dar un dolor de cabeza en el estrecho de Bab el-Mandeb y en todo el Mar Rojo, sin duda, porque ya lo hizo, de hecho, en 2024. Pero tampoco tienen unas capacidades que sean una locura como tal. Entonces, pueden contribuir efectivamente a que haya aún más presión en toda la cadena de suministro global, porque puede aumentar los precios a través bueno, forzando en este caso a las aseguradoras marítimas a aumentar los propios costes, bueno, sus propias tasas en este caso, para poder transitar el Mar Rojo, pero tampoco creo que vayan a jugar un papel especialmente crucial en todo esto. Bueno, y mientras todo esto sucede, está habiendo una realidad totalmente directa y consecuente de lo que está pasando, que está en los mercados. Sí, Donald Trump se espera a que los mercados cierren en Wall Street,
pero las consecuencias siguen ahí. Es decir, no desaparecen. Estamos viendo cómo el precio del petróleo llegaba a más de los $100 en el dato más alto desde junio de 2022, en lo que está siendo pues absolutamente increíble, mientras Donald Trump dice que no hay ningún problema y que todo esto va a volver a la perfección y a la naturalidad, incluso mejor que antes de la guerra, nada, en cuanto se acabe el conflicto. Bueno, a ver, pero ya sabemos que Donald Trump de todas formas suele ser uno de los que niega la propia realidad y lo que es el propio cálculo económico muchas veces, ¿no? Lo vimos también incluso con los aranceles, aquella guerra arancelaria del año pasado en abril. Pero, a ver, entiendo que desde Estados Unidos no se vaya a sentir tanto, se va a sentir porque, lógicamente, cualquier shock, estamos en un mundo globalizado, cualquier shock económico y, sobre todo, energético, tiene repercusiones en toda la cadena de suministro y de producción global y, lógicamente, el bolsillo de los americanos también se va a resentir, pero es cierto que ellos tienen una gran producción petrolífera y gasística que otras regiones, como puede ser Europa, no tienen y donde aquí sí que se va a sentir más. Igual no en España, porque España no depende tanto, en este caso, de los hidrocarburos de Oriente Medio, porque precisamente le compramos mucho más a Estados Unidos, pero también a otros países como Brasil, México y demás, o Nigeria, pero otros países que sí que dependen mucho de ello se van a ver con una presión bastante alta, una presión que incluso puede llegar a forzar a la Unión Europea, aunque no estoy yo muy seguro de esto, a que vayan a intentar levantar algo de las sanciones a Rusia, lo cual también sería otro hilito, ¿no? Por el cual Trump estaría ayudando a Rusia en este caso, a pesar de decir que querría pues el fin de la propia guerra en Ucrania como tal. La verdad que todo parece negro, se vienen meses negros para mí. Es un acuerdo en el que es que parece que hay tensiones incluso dentro de los propios que tienen que garantizar ese acuerdo, dentro del propio gobierno de los Estados Unidos. J.D. Vance ayer le decía contundentemente a Donald Trump que hay que ponerse las pilas, que hay que ponerse serios, porque parece que la perspectiva de ambos es totalmente distinta. Entiendo que también hay fines políticos y electorales detrás de esto, por supuesto, pero es que parece ahora mismo que la gran figura que quiere sacar adelante esta paz es un J.D. Vance que, atención, también es importante destacar que era quien estaba negociando con el exministro de Exteriores Jamal Khashoggi, que sabemos que ha sido herido gravemente. ¿Están torpedeándose estos esfuerzos por la paz por parte de los dos frentes? A ver, yo diría que se torpedea sobre todo por parte de Estados Unidos y las tensiones internas. Aquí lo que ha habido es una gran divergencia entre lo que se prometió en campaña y la propia realidad de lo que está haciendo la administración de Donald Trump. Donald Trump llegó a la presidencia diciendo que no haría más guerras, al igual que hizo durante su primera administración, pero en este caso pues ha dado un giro de 180 grados como tal. Donald Trump, lógicamente, pues ya lo estamos viendo, ha caído en la avaricia, ¿no?, de querer atacar a otros países como tal, pero J.D. Vance sí que se ha mantenido en esa postura aislacionista que se abogaba desde el principio y en campaña, ¿no? De no meter a Estados Unidos en más guerras y de centrarse solamente en hacer a América grande de nuevo como tal. Yo entiendo que hay cierta tensión ahora mismo dentro de la propia administración, pero al final el que realmente corta o trincha el pavo, por decirlo de alguna manera, y en términos de Estados Unidos, sigue siendo el presidente de los Estados Unidos, que también tiene un fuerte apoyo dentro de su administración en otras figuras como puede ser Marco Rubio, que de hecho sabemos que tiene un perfil que ha gustado más en los últimos meses que el del propio J.D. Vance. Entonces, hay ciertas tensiones internas, sobre todo en Estados Unidos, que son las que están torpedeando cualquier intento de un acuerdo con Irán. Irán creo que se está manteniendo firme en lo que siempre había dicho. Nos atacáis, nosotros atacamos de manera proporcional. Se puede debatir si es proporcional o no, lógicamente, pero de momento no vamos a estar negociando con los agresores en este caso. Muchísimas gracias por estar con nosotros.